Abuela está enojada conmigo, me preguntó mi hijo de 9 años, mientras apretaba mi mano, con esa mezcla de curiosidad y miedo que solo un niño puede mostrar cuando siente que algo no está bien. No supe qué responder. En ese mismo instante mi teléfono vibró. Era el correo que llevaba semanas esperando. El resultado de la prueba de ADN acababa de llegar. Sentí un nudo en el estómago. Durante unos segundos solo miré la pantalla sin atreverme a abrir el archivo. Mi hijo levantó la vista y volvió a buscar mis ojos. «Mamá, ¿pasó algo?» Forcé una sonrisa para protegerlo. «No, mi amor, solo necesito revisar un documento». Al otro lado de la sala, mi madre reía mientras preparaba café para todos. Hablaba de los planes del fin de semana como si aquel fuera un día cualquiera. La vi sonreír con una tranquilidad que, minutos después, desaparecería para siempre. Respiré hondo y abrí el informe. Bastó una sola línea para comprender que toda la historia que había creído sobre mi familia acababa de romperse frente a mí. No, Lori, no, Gray. Solo sentí un frío imposible de explicar. Miré a mi madre. Ella seguía sonriendo, completamente ajena a lo que acababa de descubrir. En ese momento entendí que, antes de que terminara el día, nadie volvería a verla de la misma manera. Lo más extraño era que aquella prueba nunca se hizo para destruir a nadie. Había otra razón. Una razón sencilla, casi inocente, que ahora parecía insignificante comparada con la verdad que acababa de salir. «Hey, Lalas», mi hijo volvió a tomar mi mano. «¿Todo va a estar bien?» Lo abracé con fuerza. «Sí, contigo siempre voy a hacer que todo esté bien». Pero mientras lo abrazaba, ya sabía que nuestra familia estaba a punto de enfrentarse al secreto que llevaba demasiados años escondido. Nunca imaginé que todo había comenzado muchos años antes, con una decisión que parecía insignificante. Si alguien hubiera visto a mi familia desde afuera, habría pensado que éramos como cualquier otra. Nos reuníamos los domingos, celebrábamos los cumpleaños juntos y mi madre insistía en que ninguna fecha importante podía pasar sin que todos estuviéramos sentados alrededor de la misma mesa. Ella organizaba todo, decidía la hora, el menú, quién se sentaba al lado de quién e incluso, cuando era el momento, de sacar las fotografías familiares. Durante años pensé que simplemente le gustaba mantener el orden. Nunca imaginé que también intentaba controlar algo mucho más grande. Yo era la mayor de los hermanos y, desde que nació mi hijo, mi prioridad siempre fue protegerlo. No quería que creciera en medio de discusiones ni de presentimientos que no le pertenecían. Si notaba alguna tensión entre los adultos, buscaba cualquier excusa para llevarlo al jardín, poner una película o invitarlo a jugar con sus primos. Él solo tenía 9 años. Merecía vivir su infancia sin cargar con los problemas de nadie. Aún así, los niños perciben más de lo que los adultos creemos. En más de una ocasión lo sorprendí, observando en silencio cuando algún comentario hacía que la sonrisa de mi madre desapareciera por un instante. Nunca decía nada delante de él, pero bastaba una mirada o un cambio de tono para que el ambiente se sintiera diferente. Había detalles que antes me parecían normales. Mi madre siempre encontraba una razón para elogiar a uno de mis hermanos más que a los demás. Justificaba ciertos errores con facilidad, mientras que a otros nos exigía perfección. Si alguien cuestionaba sus decisiones, ella cambiaba de tema o recordaba algún favor del pasado para terminar la conversación. En aquel entonces, prefería pensar que cada familia tenía sus propias dinámicas. Mi hijo, en cambio, hacía preguntas sencillas que a veces me dejaban sin respuesta. «Mamá, ¿por qué la abuela siempre se enoja cuando hablan de cuando ustedes eran pequeños?» Yo sonreía y le acariciaba el cabello. «Son cosas de adultos, mi amor. No te preocupes por eso». Pero la verdad era que yo también había empezado a hacerme esa misma pregunta. Había recuerdos que nunca encajaban del todo. Historias que cambiaban ligeramente según quien las contara. Fechas que parecían confundirse cada vez que salían en una conversación. Eran pequeños detalles, casi invisibles, suficientes para despertar una incomodidad que llevaba años escondida. En ese momento todavía no sabía que todas esas contradicciones apuntaban al mismo secreto. Entonces ocurrió un comentario que hizo renacer una duda olvidada.
Todo comenzó durante una comida familiar que, al principio, parecía igual a tantas otras. Mi hijo estaba jugando con sus primos en el patio, mientras los adultos conversábamos alrededor de la mesa. Entre risas y anécdotas, uno de mis tíos sacó un viejo álbum de fotografías. Todos empezaron a recordar momentos de hacía muchos años. Fue entonces cuando mi tía señaló una imagen y dijo, casi sin pensarlo, qué curioso. Siempre me pareció que tú eras la que menos se parecía al resto de la familia. Hubo un silencio extraño. Algunos sonrieron con incomodidad. Otros bajaron la mirada hacia sus platos. Mi madre fue la primera en reaccionar. No digas tonterías, respondió con una risa forzada mientras cerraba el álbum más rápido de lo normal. La conversación cambió de tema, casi de inmediato. Pero para mí ya era demasiado tarde. Aquella frase despertó recuerdos que llevaba años intentando ignorar. Recordé ocasiones en las que distintas personas habían hecho comentarios parecidos. También recordé historias familiares que nunca coincidían del todo. Cada vez que preguntaba por ciertos acontecimientos de mi infancia, alguien ofrecía una versión diferente. Siempre pensé que era normal que los recuerdos cambiaran con el tiempo. Ahora ya no estaba tan segura. Esa misma tarde, esperé a que los demás se marcharan para hablar con mi madre a solas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Ella seguía recogiendo los platos sin mirarme. Claro, ¿por qué todos se ponen tan incómodos cuando hablan de mis primeros años? Sus movimientos se detuvieron apenas un segundo. Después, volvió a guardar los vasos como si no hubiera escuchado nada. ¿Estás imaginando cosas? No, look, siento que hay algo que nadie quiere decirme. Por primera vez levantó la vista, pero en lugar de responder, sonrió con una tranquilidad que me resultó extraña. Hay recuerdos que es mejor dejar donde están. No le des más vueltas. Acto seguido cambió de conversación y empezó a preguntarme por el colegio de mi hijo, como si mi pregunta nunca hubiera existido. Aquella reacción me dejó más inquieta que cualquier respuesta. En los días siguientes, intenté hablar con otros familiares. Ninguno fue claro. Algunos decían no recordar. Otros respondían con frases cortas y evitaban profundizar. Incluso hubo quien me pidió que dejara el tema por la paz de la familia. Mientras más preguntaba, más evidente era que todos sabían algo, o al menos sospechaban algo. Yo no buscaba provocar un conflicto, solo necesitaba saber la verdad. Después de varias noches sin dormir, comprendí que seguir haciendo preguntas no cambiaría nada. Si quería una respuesta definitiva, tendría que buscar una prueba que hablara por sí sola. Así fue como la idea de hacer un examen de ADN dejó de parecer una locura y se convirtió en mi último recurso. Lo que parecía un trámite terminó convirtiéndose en la decisión más importante de mi vida. Decidí hacerlo sin avisarle a nadie. Busqué un centro privado cerca de la ciudad, uno que ofrecía resultados confiables y garantizaba confidencialidad. No necesitaba involucrar a médicos, familiares, ni que nadie en casa se enterara antes de tiempo. Llamé, hice la cita y pagué con mis ahorros personales. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba. Una muestra de saliva, unos minutos de espera en una sala blanca y silenciosa, un formulario firmado y después la frase que marcaría las siguientes semanas de mi vida. Los resultados estarán listos en un plazo de 15 a 20 días. 15 a 20 días. Intenté convencerme de que era poco tiempo, que pronto tendría respuestas, pero cada día se sentía más largo que el anterior. Mi hijo notó algo distinto en mí. ¿Estás triste, mamá? Estábamos en su cuarto, acomodando sus juguetes antes de la cena. Su pregunta me tomó completamente por sorpresa. Me arrodillé frente a él y le sostuve las manos. No, mi amor, no estoy triste. Solo estoy pensando en cosas de adultos, cosas aburridas, cosas de la abuela. Desvió la mirada un instante. I'm so menos, pero no tienes que preocuparte por nada. Él asintió despacio, aunque su expresión decía que no terminaba de creerme del todo. Durante aquellos días de espera, mi madre comenzó a comportarse de manera extraña. No le había contado nada de la prueba, pero parecía intuir que algo había cambiado.
Me llamaba más seguido de lo normal. Preguntaba por mi hijo, con una insistencia que antes no tenía. Incluso una tarde se apareció en casa sin avisar, algo que no hacía desde hacía meses. Solo pasaba por aquí y quise saludar, dijo, mientras sus ojos recorrían cada rincón de la sala, como si buscaran algo. Le ofrecí café, aceptó. Mientras lo bebía, su mirada se detuvo en el calendario que tengo colgado en la cocina. Vi cómo sus dedos se tensaban ligeramente alrededor de la taza. No dijo nada, solo dejó escapar un suspiro largo y lento. Nunca pregunté si sabía algo, y ella tampoco mencionó el tema. Pero en ese momento supe que, de alguna forma, ya presentía lo que estaba por venir. Las últimas noches, apenas dormí. Me despertaba pensando en las fotos viejas, en las palabras de mi tía, en el silencio de mis hermanos. Me preguntaba si realmente estaba preparada para conocer la verdad. A veces, la duda es más soportable que la certeza. Cuando finalmente llegó el correo, entendí que ya nada volvería a ser igual. El correo llegó un martes por la mañana. Durante varios minutos fui incapaz de abrirlo. Lo miraba en la pantalla del teléfono como si, al retrasar ese momento, pudiera evitar que mi vida cambiara. Pero las respuestas no aparecen solas. Respiré hondo. Toqué el archivo adjunto y esperé a que cargara el informe. Leí una vez, luego y una tercera. Pensé que estaba entendiendo mal. El resultado no coincidía con la historia que me habían contado desde que era niña. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. En ese instante escuché los pasos de mi hijo acercándose desde el pasillo. Mamá, ¿ya terminaste de trabajar? Levanté la vista rápidamente y bloqueé la pantalla del teléfono. Sí, ven. Se acercó sonriendo y me abrazó sin imaginar que, en cuestión de segundos, acababa de derrumbarse una parte de mi identidad. ¿Por qué tienes esa cara? Lo abracé con fuerza. Solo recibí una noticia que necesito entender. El abrazo, con esa tranquilidad que solo tienen los niños cuando confían por completo en su madre. Todo se va a arreglar. Sus palabras me hicieron contener las lágrimas. No podía permitir que cargara con un problema que ni siquiera yo comprendía. Más tarde, llamé a mi madre. Intenté sonar tranquila. Necesito hablar contigo. Ella guardó silencio unos segundos. Pasó algo. Recibí unos resultados. Otra pausa. ¿Qué resultados? No respondí de inmediato. Quería escuchar su reacción. Cuando por fin le mencioné la prueba de ADN, su tono cambió de manera casi imperceptible. Esas pruebas pueden equivocarse, dijo demasiado rápido. No debería sacar conclusiones por un simple papel. Aquella respuesta me sorprendió. Ni siquiera me había preguntado qué decía el informe. Ya estaba intentando restarle importancia. Todavía no estoy acusando a nadie, mamá. Solo necesito entender. Hay cosas que no vale la pena remover. Permiso. Estás complicando algo que siempre ha estado bien. Sí, esa palabra quedó resonando en mi cabeza. Si todo había estado bien, ¿por qué parecía tan desesperada por cerrar la conversación? Colgamos pocos minutos después, sin resolver absolutamente nada. Miré otra vez el informe. El resultado seguía siendo el mismo. Claro, preciso, imposible de ignorar. Sin embargo, cuanto más lo analizaba, más preguntas aparecían. Había piezas que no encajaban, fechas que seguían siendo contradictorias, recuerdos que cobraban un significado diferente. Y, sobre todo, la reacción de mi madre me decía que aquella prueba no era el verdadero origen. Era apenas la puerta de entrada. Podía reunir a toda la familia ese mismo día y exigir explicaciones, pero algo dentro de mí me decía que aún no tenía toda la verdad. Si iba a enfrentar a todos, necesitaba hacerlo con hechos, no solo con sospechas. Así que guardé el informe en una carpeta, tomé una libreta y empecé a anotar cada detalle que recordaba de mi infancia, cada fecha, cada conversación extraña y cada contradicción que había escuchado durante años. Pensé que ya conocía la verdad, hasta que encontré una vieja carpeta. Al día siguiente, fui al cuarto donde mi madre solía guardar las cajas con fotografías y documentos familiares. No estaba buscando una confesión, solo necesitaba comprobar si mi memoria me estaba engañando o si, de verdad, había algo que llevaba años sin encajar. Entre álbumes viejos,
encontré una carpeta de cartón desgastada, con mi nombre escrito a mano. Pensé que tendría certificados escolares o dibujos de mi infancia, pero había mucho más. Encontré fotografías con fechas escritas al reverso. Algunas no coincidían con las historias que siempre me habían contado. También aparecieron tarjetas de felicitación firmadas por personas de las que casi nunca se hablaba en casa, y varios sobres con papeles cuidadosamente doblados. Mientras revisaba todo, recordé un viejo teléfono que había pertenecido a mi padre. Aún conservaba algunos mensajes respaldados. Con paciencia logré acceder a ellos y encontré conversaciones antiguas que mencionaban momentos importantes de mi niñez, aunque las fechas tampoco coincidían con la versión oficial de la familia. Cada documento respondía a una duda, y habría dos más. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado presente en aquella época y que ya no tuviera motivos para seguir guardando silencio. Pensé en mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre. La visité esa misma tarde. Al principio hablamos de cosas simples, de su salud y de mi hijo, pero cuando mencioné algunas de las fotografías, su expresión cambió. Se quedó callada durante varios segundos. Hay cosas que uno cree haber olvidado, dijo finalmente, pero en realidad solo aprende a no mencionarlas. Saqué una de las fotos y la puse sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando fue tomada? La observó con atención. Sí, Anne, aunque la fecha escrita ahí no es correcta. Sentí un escalofrío. Mi tía comenzó a recordar pequeños detalles que parecían insignificantes por separado, pero juntos formaban una historia completamente distinta. Habló de cambios de planes de última hora, de conversaciones interrumpidas, cuando los niños entrábamos a la habitación, y de una época en la que mi madre evitaba que ciertos familiares hicieran demasiadas preguntas. No afirmó nada de forma directa, pero sus recuerdos confirmaban que el secreto no había nacido hacía unos meses ni unos años. Llevaba décadas escondido. Esa misma noche llamé a mi madre para pedirle que nos viéramos. Su voz sonó distinta. Ahora, ¿qué encontraste? No era una pregunta hecha con curiosidad. Era mí. Por primera vez sentí que ya no controlaba la situación. Sus respuestas eran cada vez más cortas. Cambiaba de tema constantemente y parecía preocupada incluso por detalles que antes ignoraba. Comprendí que las piezas empezaban a encajar, aunque todavía faltaba la más importante. Fue entonces cuando apareció la persona que nunca imaginé escuchar. 2 días después, recibí una llamada de un número que no tenía registrado. Estuve a punto de no contestar. ¿Hablo con? Cuando escuché mi nombre, respondí con cautela. Sí, soy yo. La voz al otro lado guardó unos segundos de silencio antes de continuar. No sé si me recuerdas. Soy Ricardo. Fui compañero de trabajo de tu padre hace muchos años. Su nombre me resultaba vagamente familiar. Mi padre lo había mencionado alguna vez cuando yo era pequeña, pero hacía décadas que no sabía nada de él. Perdón por llamarte de esta manera, continuó, pero me enteré de que estás haciendo preguntas sobre tu familia. Creo que hay algo que deberías saber. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Acepté verlo esa misma tarde en una cafetería tranquila lejos de casa. Antes de salir, llevé a mi hijo con una amiga de absoluta confianza. Le dije que tendría una reunión importante y que volvería antes de la cena. ¿Todo está bien, mamá? Le sonreí. Sí, y cuando regrese, vamos a cenar juntos, como siempre. No quería que estuviera cerca de una conversación que podía cambiar muchas vidas. Ricardo llegó con una pequeña carpeta en las manos. No venía a acusar a nadie. Tampoco parecía disfrutar lo que estaba a punto de contarme. Después de pedir un café, respiró profundamente. Tu padre sabía que había cosas que no le cuadraban. Nunca tuvo pruebas suficientes para enfrentarlas. Pero más de una vez, me dijo que sentía que alguien estaba ocultando parte de la historia. Aquellas palabras me dejaron inmóvil. Ricardo sacó una copia de un antiguo intercambio de cartas y unas anotaciones que mi padre había conservado por años. No eran pruebas definitivas por sí solas, pero coincidían con las fechas de las fotografías, con los mensajes que había encontrado y con los recuerdos de mi tía Elena. Ya no se trataba únicamente del resultado del ADN. El examen había revelado una verdad biológica
Pero lo realmente doloroso era descubrir que durante décadas varias decisiones habían sido manipuladas para mantener una versión conveniente de los hechos. Algunas personas habían hecho preguntas, otras habían preferido guardar silencio, y mi madre había sostenido esa historia como si nunca pudiera salir a la luz. Por primera vez entendí que el ADN era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero conflicto era la cadena de mentiras que había condicionado la vida de toda la familia. Cuando regresé a casa, encontré a mi hijo dibujando en la sala. Me mostró su cuaderno con una sonrisa y por un momento recordé por qué debía mantener la calma. Él no tenía por qué cargar con los errores de los adultos. Esa misma noche tomé una decisión. Ya no tenía sentido seguir reuniendo información en silencio. Había llegado el momento de sentar a toda la familia en una misma habitación y permitir que cada uno escuchara la verdad completa. Sabía que la reunión cambiaría nuestras vidas para siempre. Convocar a toda la familia no fue sencillo. Algunos pensaron que se trataba de una celebración atrasada. Otros imaginaron que había ocurrido una emergencia. Yo solo les pedí que estuvieran presentes y que, por respeto a todos, escucharan antes de sacar conclusiones. Mi hijo también estaba en casa, pero antes de que llegaran los demás, hablé con él. Hoy los adultos vamos a conversar sobre unas cosas importantes. Él me miró con atención. Voy a estar contigo. Le acaricié el cabello. Al principio, sí, y después, quiero que te quedes un rato con la tía Laura viendo una película. Cuando todo termine, iremos por un helado. ¿Te parece? Sonrió y aceptó sin hacer más preguntas. Eso era lo único que me importaba. Mantenerlo lejos de una discusión que nunca debió involucrarlo. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, el ambiente era extraño. Mi madre intentaba actuar con normalidad, ofreciendo café y preguntando por asuntos cotidianos. Sin embargo, evitaba mirarme directamente. Esperé a que todos se sentaran. Respiré hondo y coloqué sobre la mesa el informe del ADN, varias fotografías antiguas, las copias de los mensajes y los documentos que había reunido durante los últimos días. El silencio fue inmediato. Necesito que escuchen todo antes de decir algo. Comments can elevas firm. No estoy aquí para humillar a nadie. Solo quiero entender por qué durante tantos años se ocultó la verdad. Mi madre palideció. No hacía falta llegar a esto, dijo en voz baja. Levanté el informe. Entonces, ayúdame a entender. Nadia, expliqué paso a paso cómo había decidido hacer la prueba, las contradicciones que encontré. Después, y el testimonio de las personas con las que había hablado. No, levanté la voz. No hice acusaciones. Me limité a mostrar los hechos en el orden en que los había descubierto. Al terminar, todas las miradas se dirigieron hacia mi madre. Ella tardó varios segundos en responder. Hice lo que creí necesario para proteger a esta familia. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas. ¿Protegerla mintiendo?, preguntó uno de mis hermanos. Quizá tenía sus razones. Intervino un tío con evidente incomodidad. Mi tía Elena negó lentamente con la cabeza. Las razones pueden explicar una decisión, pero no borran las consecuencias. Mi madre comenzó a justificar cada paso que había dado. Decía que en aquel momento parecía la mejor opción, que tenía miedo de perder a la familia y que pensó que, con el tiempo, la verdad dejaría de importar. Pero mientras hablaba, las contradicciones volvían a aparecer. Algunos familiares recordaban situaciones de forma diferente. Otros admitían que siempre habían sentido que algo no encajaba, aunque nunca se atrevieron a preguntar. Había quienes me apoyaban abiertamente. Había quienes permanecían en silencio, incapaces de procesar todo lo que acababan de escuchar. En medio de la tensión, vi a mi hijo asomarse por el pasillo. Laura se acercó enseguida y con mucho cariño lo llevó nuevamente a la habitación para que no escuchara el resto de la conversación. Fue entonces cuando comprendí que la verdad ya estaba sobre la mesa, pero aún faltaba descubrir la consecuencia más dolorosa. Durante varios minutos, nadie dijo una sola palabra. Mi madre miraba los documentos sobre la mesa, como si esperara que desaparecieran por sí solos. Finalmente levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ya no había enojo,
en su expresión. Ya no puedo seguir ocultándolo, dijo con la voz quebrada. Sentí que el silencio se hacía todavía más pesado. Ella respiró profundamente antes de continuar. La prueba de ADN dice la verdad, pero la mentira empezó mucho antes de que tú nacieras. Nadie la interrumpió. Nos contó que décadas atrás tomó una decisión impulsada por el miedo. Temía que una verdad relacionada con nuestros orígenes dividiera a la familia y creyó que si controlaba la información desde el principio, todos podrían seguir adelante sin hacer preguntas. Al principio parecía una mentira pequeña. Después tuvo que contar otra para sostener la primera. Con los años, esas versiones se convirtieron en la historia oficial de la familia. Entonces, todo comenzó a tener sentido. Las fechas que nunca coincidían, las fotografías con anotaciones cambiadas, los silencios incómodos cada vez que alguien hablaba de mis primeros años, el favoritismo que había sentido durante tanto tiempo, también tenía una explicación. Mi madre no actuaba así por cariño o por rechazo. Lo hacía porque vivía con el miedo constante de que cualquier diferencia llamara la atención de los demás y alguien empezara a hacer las preguntas que ella llevaba décadas evitando. Nada justificaba lo ocurrido, pero por primera vez entendía de dónde había nacido todo. Mi hermano fue el primero en hablar. Todos estos años nos hiciste vivir una historia que no era cierta. Mi madre bajó la cabeza. Pensé que estaba protegiéndolos. Mi tía Elena respondió con serenidad. No protegiste a la familia. Solo retrasaste un dolor que terminó siendo mucho más grande. Nadie pudo contradecirla. Los documentos estaban ahí. El resultado de la ADN también. Y las distintas versiones que habíamos escuchado durante años encajaban. Finalmente, en una sola realidad. Mi madre intentó explicar algunos detalles más, pero cada respuesta confirmaba lo mismo. Había tomado decisiones por todos sin permitir que nadie conociera la verdad. Por primera vez, desde que comenzó aquella conversación, nadie salió en su defensa. Incluso quienes antes la habían apoyado permanecían en silencio, asimilando que el problema nunca había sido un error del pasado, sino los muchos años de engaño que vinieron después. La postura de la familia empezó a cambiar. Ya no discutían conmigo por haber hecho preguntas. Ahora comprendían por qué necesitaba respuestas. Y también entendían que el mayor daño no lo había causado la prueba de ADN, sino el secreto que había permanecido escondido durante tanto tiempo. Las decisiones de ese mismo día tendrían efectos inmediatos. Las consecuencias no llegaron con gritos ni con escenas dramáticas. Llegaron con decisiones. Cuando terminó la reunión, nadie salió corriendo ni levantó la voz. Los familiars comenzaron a hablar entre ellos con una seriedad que nunca antes había visto. Cada uno necesitaba procesar lo ocurrido y decidir cómo seguir adelante. Durante los días siguientes, las llamadas familiares cambiaron por completo. Mis tíos acordaron que las reuniones ya no dependerían de una sola persona. Entre todos, empezarían a organizar los encuentros para evitar que alguien volviera a controlar la información o las decisiones importantes. También se revisaron algunos asuntos económicos que, durante años, mi madre había administrado por costumbre. Los gastos compartidos para el cuidado de mi abuela y el mantenimiento de una propiedad familiar comenzaron a manejarse de manera transparente, con registros y acuerdos entre todos. Nadie estaba intentando castigarla. Simplemente, la confianza ya no era la misma. Mi madre lo entendió desde el primer momento. Cuando uno de mis hermanos le explicó los cambios, ella no discutió, bajó la mirada y asintió en silencio. Creo que, por primera vez en muchos años, comprendió que las consecuencias no nacían de la prueba de ADN, sino de todas las decisiones que había tomado para ocultar la verdad. Yo decidí mantenerme al margen de esas discusiones. No quería convertir aquello en una lucha por tener la razón. Mi única prioridad seguía siendo mi hijo. En casa procuré que su rutina no cambiara. Lo llevé a la escuela como siempre. Hicimos la tarea juntos por las tardes. El fin de semana, fuimos por el helado que le había prometido. Mientras caminábamos por el parque, me tomó de la mano. Mamá, ya no estás tan triste. Sonreí con sinceridad.
creo que ya entendí muchas cosas. Él respondió con una frase que me hizo pensar durante todo el camino de regreso. Entonces ahora podemos seguir adelante. Tenía razón. Los niños suelen encontrar claridad, donde los adultos nos perdemos entre el orgullo y los secretos. Con el paso de las semanas, algunos familiares retomaron el contacto conmigo para agradecerme haber buscado la verdad, aunque al principio les hubiera incomodado. Otros aún necesitaban tiempo para aceptar todo lo ocurrido. Mi madre permanecía distante, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque entendía que debía respetar el espacio que ella misma había roto con tantos años de silencio. Pensé que todo había terminado, pero aún faltaba una última conversación. Pasaron varias semanas antes de que mi madre me pidiera hablar a solas. Me llamó una tarde con una voz mucho más serena que la última vez. Podemos, solo tú y yo. Acept. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de las miradas de la familia. Durante unos minutos ninguna de las dos dijo nada. El silencio ya no era incómodo, era el peso de todo lo que había quedado pendiente. Finalmente, ella habló. He pensado mucho en todo lo que pasó. La miré sin interrumpirla. No espero que me perdones de inmediato. Solo quería decirte que sé que mis decisiones hicieron daño. Durante años me convencí de que estaba protegiéndolos, pero ahora entiendo que también les quité el derecho de conocer su propia historia. No intentó justificarse. Tampoco buscó que alguien la absolviera. Era la primera vez que asumía su responsabilidad sin esconderse detrás del miedo. Respiré profundamente antes de responder. Agradezco que por fin puedas decirlo, pero hay algo que necesito que entienda. Ella levantó la mirada. La confianza no vuelve solo porque aparezca una disculpa. Se reconstruye con el tiempo, con hechos y con respeto. Asintió lentamente. Losa, pensé en mi hijo, en todas las veces que había intentado protegerlo del conflicto, y comprendí que ese debía seguir siendo mi principal compromiso. Quiero que formes parte de la vida de tu nieto, le dije, pero solo si nuestra relación se basa en la verdad. Él merece crecer en un ambiente donde no tenga que descubrir secretos dentro de 20 años. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Haré lo posible por demostrarte que entendí. No hice promesas. Tampoco pronuncié la palabra perdón, porque perdonar no significa olvidar lo ocurrido, ni actuar como si nada hubiera pasado. Significa decidir que el pasado no seguirá gobernando el futuro. Nos despedimos con un abrazo breve, sincero y todavía lleno de herida. Cada una tendría que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Meses después, entendí que perder una mentira también podía significar recuperar una vida. 6 meses después, nuestra vida ya no se parecía a la de aquel martes en que abrí el resultado de la prueba de ADN. Muchas cosas habían cambiado. Otras, en cambio, seguían necesitando tiempo. Mi hijo volvió a sonreír con la tranquilidad de siempre. Hablaba de la escuela, de sus amigos y de los partidos de fútbol del fin de semana. Ya no percibía ese ambiente de tensión que durante tanto tiempo había flotado en las reuniones familiares. Y eso era lo que más valoraba. Los adultos finalmente habíamos dejado de poner sobre sus hombros problemas que nunca le correspondieron. Las reuniones familiares también eran diferentes. Ahora se organizaban entre todos. Las decisiones importantes se hablaban con transparencia y nadie intentaba controlar las conversaciones ni esconder información incómoda. No significaba que fuéramos una familia perfecta. Significaba que habíamos aprendido el costo de vivir sosteniendo una mentira. Mi madre seguía formando parte de nuestras vidas, aunque de una manera distinta. Nuestra relación avanzaba poco a poco, con límites claros y sin fingir que nada había ocurrido. Había días buenos y otros más difíciles, pero por primera vez sentía que hablábamos desde la honestidad. Eso hacía toda la diferencia. Con el tiempo comprendí que la prueba de ADN nunca destruyó a mi familia. Lo que realmente nos había dividido fueron los años de silencio, las medias verdades y el miedo a enfrentar las consecuencias. La verdad dolió mucho, pero también nos dio la oportunidad de reconstruir lo que todavía podía salvarse. Una tarde, mientras caminábamos por el parque,
Mi hijo volvió a tomarme de la mano. Mamá, ¿sí? ¿Ahora ya está todo bien? Lo miré sonriendo. No todo es perfecto, pero ahora sabemos la verdad, y desde la verdad siempre es más fácil seguir adelante. Él asintió sin hacer más preguntas. A veces los niños entienden las cosas más importantes con una sencillez que los adultos olvidamos. Mientras lo veía correr hacia los columpios, pensé en todo lo que había pasado durante aquellos meses. Había perdido la imagen ideal que tenía de mi familia. Había descubierto secretos que jamás imaginé. Y también había aprendido que proteger a quienes amamos no consiste en esconder la verdad, sino en darles la seguridad para enfrentarla juntos. Ese día entendí que la familia no se rompe cuando aparece la verdad. Se rompe cuando alguien decide que una mentira vale más que el derecho de los demás a conocer quiénes son realmente.